una vez más en la librería Catalonia para otro Mi Selección de Culto. Y hoy tenemos una visita a un entrevistado, porque quien nos acompaña hoy día para hacer su selección de libros es periodista destacado, rostro ancla, ha estado adelante de la cámara, detrás de la cámara, ha estado en la radio y también es autor de varios libros. ¿A quién me refiero? Daniel Matamala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Daniel es rostro ancla CNN, conductor en Radio Sonar FM y autor de libros como 1962, El mito del mundial. Entre otros, sí, Goles y Autogoles. Y Poderoso Caballero. Y Poderoso Caballero, que es de acá, digamos, un libro como de la casa, porque lo publiqué con la UDP y con Catalonia. Antes de que vayamos a tu primera selección, Daniel Matamala, periodista, escogió 3 libros que le gustaría leerse, que no ha leído hasta ahora, sino que lo tienen tentado. Entonces los vamos a vitrinear, vamos a comentarlo y finalmente Catalina Infante, la dueña de esta librería, lo va a ayudar a decidirse. La pregunta de rigor: ¿qué lugar ocupan los libros en tu vida? Tengo muchos recuerdos de haberme criado como en una casa, me crié en Valdivia, y en una casa donde los libros tenían un rol súper importante, no solo porque como que ocuparan un espacio físicamente, sino porque eran parte de la vida cotidiana. O sea, yo me crié viendo que los adultos interactuaban con los libros, no eran un adorno que estuviera en un estante, sino estaban que ahí para mostrarlos. Estaban ahí, estaban desordenados, estaban en la mesa, estaban en el piso, la gente los leía, los miraba, los comentaba. Y Daniel, ahora sigues leyendo como esa cosa por placer que uno lee cuando es joven, no solo por trabajo. Leo harto. Lo que me pasa sí es que siempre tengo una lista como de un montón de libros que tengo ahí, y siempre como que la prioridad es el libro que tengo que leer porque tengo que hacer una entrevista mañana o porque es un tema del cual quiero escribir. Entonces, de alguna manera los libros de no ficción tienen prioridad, pero un poco por eso, porque es el libro que tengo que leer urgentemente y siempre digo, bueno, esta novela, qué sé yo, bueno, la puedo leer después. Vamos al tiro con la primera elección que hiciste, que es ficción. Lola Larra, Sprinters, los niños de Colonia Dignidad. Me han comentado que hace un cierto mix, digamos, de temas reales, de archivos reales, de declaraciones reales que hay sobre lo que pasó efectivamente en Colonia Dignidad, con un vuelo más de novela. Me parece que Colonia Dignidad es una de las tremendas historias de Chile, que tal vez no se ha tratado mucho, que está empezando a tratarse un poco más en varios proyectos de cine, en fin, hay una historia muy interesante por contarse ahí. ¿Has estado tú en Colonia Dignidad alguna vez? No, no he estado en Colonia Dignidad, no es un tema que me haya tocado reportear personalmente, pero siempre me pareció una historia increíble, de cómo durante décadas en Chile se estableció esta especie de micromundo congelado en el tiempo, con sus leyes propias. De hecho, probablemente yo creo que es una de las historias, cuando vas a Europa, por ejemplo, es de las historias que los europeos más conocen de Chile. Voy a explicar yo un poquito más de este libro. Lola Larra es finalmente un seudónimo de Claudia Larraguibel, que es una periodista que nació en Chile, se fue con su familia al exilio en Venezuela, después estuvo en España, ha trabajado ya en varios medios, y ella construye esta ficción, pero que es un libro como bien híbrido, porque los hechos son reales. Ella hizo una gran investigación periodística, ella siempre dice que no falseó ningún hecho, solo que como que creó algunos personajes para que contaran la historia. Y hablando de Alemania, bueno, tú también tuviste tu pequeño Vietnam de alguna manera con Alemania, una entrevista en que hablaste como de las pellejerías que pasaste cuando chico y también te referiste al tiempo que estuviste en el colegio alemán. En Valdivia estuve en el colegio alemán, estuve hasta sexto básico ahí y después de séptimo básico a cuarto medio en Osorno también en el colegio alemán. Y ahí comentaste que como algunas desavenencias que habías tenido con tus compañeros en algunos momentos, y a ellos no les gustó, y de hecho mandaron una carta diciendo como no entendemos por qué Daniel habló así de nosotros. Yo básicamente lo que dije fue que en la época en que yo llegué a Osorno, una de las cosas que me impactó fue que había un clasismo y un racismo bastante fuerte en general en parte de la sociedad. Algunas personas como que se entendieron tocadas y creo que fueron 3 personas que escribieron una carta diciendo que ellos no estaban de acuerdo con ese punto de vista. Luego otros 5 compañeros escribieron una carta diciendo lo contrario, diciendo que ellos también tenían la misma percepción que tenía yo. Cosa que me parece súper válido. Yo tengo mi punto de vista, hay otras personas que vivieron lo mismo que yo que también comparten ese punto de vista y también es válido que lo expresemos. Por lo tanto, me parece que empezar a discutir quién tiene más razón en su punto de vista, además sobre cosas que tienen que ver con lo que uno vivió hace años, cuando era niño, cuando era adolescente, no tiene mucho sentido armar una polémica pública sobre eso. Bueno, la primera selección de Daniel fue una cosa más histórica, entonces ahora sí vamos a ir a algo como más de actualidad, así que síganme los buenos.
Estamos ahora entonces con la segunda selección de Daniel Matamala, El desmoronamiento, que es un libro, 30 años del declive americano. ¿Por qué este, Daniel? Este libro lo está leyendo una gran amiga mía que es Andrea Insunza y me ha dicho que es súper bueno, que tiene que ver básicamente con distintos testimonios y con ir armando una historia a través de esos testimonios sobre cierta decadencia social y económica de los Estados Unidos en las últimas 3 décadas y cómo a través de esas historias, que son historias en algunos casos de personas comunes y corrientes o en otros casos de personas con gran protagonismo público, se va contando este relato de un Estados Unidos con esa sensación de decadencia, que me parece muy actual además porque es esa sensación finalmente lo que está detrás del fenómeno de Trump y de todas las cosas extraordinarias que están pasando en estos días en Estados Unidos. Se emparenta de alguna manera este libro con tu propio libro, con Poderoso Caballero, porque este libro plantea de alguna manera que instituciones básicas de Estados Unidos que eran súper importantes para lo que era el país han ido declinando y lo que predomina hoy día es precisamente como el dinero organizado. Yo creo que hoy en Chile estamos mejor hoy día que hace 10 años porque hoy sabemos muchas cosas que no es que estén empezando a pasar hoy, es que siempre han pasado, o hace mucho tiempo han pasado, y antes sencillamente no las sabíamos. ¿Por qué? Porque había un poder que era lo suficientemente monolítico como para poder ocultar esas prácticas. Hoy día, afortunadamente, ya comenzamos a abrir ventanas en ese muro, comenzamos a ver cosas que antes no se veían, y eso es un primer paso súper importante y que a mí me hace ser optimista, porque la primera manera, o el primer requisito para poder cambiar algo es conocerlo. Cuando las cosas salen a la luz, o cuando está el temor o la preocupación de quien está haciendo algo de que eso puede saberse públicamente, es el mejor control para que no ocurran cosas que no son presentables después de manera transparente públicamente. Entonces hay un trabajo súper importante que ha hecho gente en la Fiscalía, gente súper honesta en lugares como el Servicio de Impuestos Internos, que han dado la pelea ahí adentro porque ciertas cosas se sepan y se investiguen, también buenos periodistas que han hecho su trabajo también, y eso me parece que ha ayudado a que tengamos una sociedad un poquito más abierta y donde podamos saber algunas cosas. Eres parte de una escuela de periodistas que tienen harta opinión o que hacen harto juicio, entonces a veces te critican porque eres demasiado tajante. ¿Eres tan tajante? No, yo creo que, a ver, efectivamente ejerzo la opinión, que es uno de los 3 géneros periodísticos. Yo jamás descalifico a las personas, jamás yo voy a hablar en términos peyorativos de alguien. Puedo criticar lo que esa persona hizo, que es algo distinto me parece. Yo creo que siempre la crítica tiene que ir a las acciones, no a las personas individuales. Y creo que lo hago de una manera bastante responsable en términos de los datos que entrego, en términos de cómo me informo antes de dar una opinión sobre algunos temas. Pero cuando uno empieza a opinar sobre, por ejemplo, la élite en Chile, la élite económica, empresarial, sus vínculos con la élite política, hay mucha gente que empieza a ponerse nerviosa. ¿Qué te parece a ti esto de que haya candidatos periodistas? A ver, es que yo creo que hay que separar. En el momento en que ellos entran a la política, ya no están ejerciendo como periodistas. Pueden tener el cartón, por cierto, sí, claro, pero ya no son periodistas en términos de la acción que realizan cotidianamente. Ahora son políticos y hay que evaluarlos como tales. Hay un montón de temáticas de las cuales me dicen, oye, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Yo digo, no tengo opinión porque no me he informado, no sé lo suficiente. Entonces, tampoco es esto de que uno tiene opinión sobre todo, no, para nada. Hay un montón de temas en los cuales yo digo, ¿de qué no sabes nada? Lo sé. Sobre temas científicos, por ejemplo, yo me siento súper ignorante hasta el día de hoy. En temas que tengan que ver con el arte, a mí me gusta el arte, pero no soy alguien que realmente sea entendido, ni que tenga una cultura muy, muy profunda al respecto. En fin, qué sé yo, meteorología, por darte otro tema, de lo que, bueno, que está muy presente en los medios. ¿Cómo puedes no saber de eso, Daniel? Sabe un poco, pero de verdad... No. Así no se puede. Hay gente que no sabe meteorología, no, periodistas que no saben esto, no sirve. Así que nos vamos al tercer libro. Entonces aquí está la tercera elección de Daniel Matamala. Les recuerdo que ustedes, mientras tanto, pueden comentar en las redes sociales de Culto de la Tercera, en Twitter, en Facebook. Esperamos todos sus comentarios. Y esta es Dulce Patria, preséntalo tú mismo. Este libro es de Mauricio Jürgensen, que es un excelente periodista de música. Primero, lo elegí o me interesó por el autor. Y segundo, por lo que cuenta, por historias de la música chilena. A mí me gusta harto la música y me parece súper interesante el planteamiento del libro. Este libro es como nace a partir del programa que tiene Mauricio Jürgensen en la radio cooperativa que se llama Dulce Patria, tal como el libro, y entonces él a partir de las muchas entrevistas que ha hecho
en el programa Músicos Chilenos, sacó este libro que no es una serie de entrevistas, sino que tiene varios capítulos contando distintas historias de la música chilena en los últimos años. ¿A ti te gusta mucho la música, pero te gusta solo escucharlo o alguna vez tuviste tu banda, tuviste intenciones de...? No, mi talento va hasta tocar el timbre nomás, no tengo mucho más. ¿Alguna vez tocó el trombón cuando chico? Sí. ¿Cómo llegaste de todos los instrumentos del trombón? Nada, se armó como una banda de música de un profesor alemán que llegó al colegio como con hartas ideas y por alguna razón se consiguió una cantidad de instrumentos, varios de viento, y me dijo, tú vas a tocar el trombón. Y yo, ya, pues. Obvio. Aprendí a tocar el trombón, pero no, nada más. ¿Añora del trombón? ¿Esos años de trombón? No, la verdad es que no. Pero sí vas a harto recital. Sí. ¿Y qué tipo de música te gusta? Me gusta harto la música, sobre todo rock, música de pronto más alternativa, más indie, pero soy bien rockero en general. No sé, mis bandas favoritas, Nirvana, Pixies, Rage Against the Machine, The Doors, así por mencionar algo. Supimos que estabas muy triste porque no habías podido ir a un concierto recientemente. Oye, sí, me ha pasado varias veces. No, pero el más triste, así como el concierto que me perdí, fue el de Rage Against the Machine, que precisamente como una de mis bandas favoritas. Y ellos vinieron a Chile el 2010, en un concierto muy famoso, así se le llamó La Batalla de Santiago, así pasó la historia. Y yo estaba en esos días cubriendo el tema de los mineros, de los 33 mineros en Copiapó. Y tenía mi entrada y me había pedido el permiso para irme por el día a Santiago y después volver y todo, pero justo se empezaron a juntar los tiempos y al final el concierto coincidió con el rescate, básicamente. Y obviamente no podía dejar botada una cobertura como esa por irme al concierto. Ya tenemos los 3 libros. ¿Tenemos los 3? Sí, tenemos los 3. Ya. Tenemos Dulce Patria, Mauricio Jürgensen, Lola Larra. Te ha costado hasta el final, ¿eh? Te ha costado mucho. Sprinters y El desmoronamiento de George Packer. Ahora Catalina Infante entra a ayudar a decidir a Daniel Matamala qué libro se llama. Ya, he llegado. Ya, estás listo. Estoy listo, o sea, estoy listo para que me guíes. A ver, quiero ver tus selecciones. Muy buenas tus opciones. A mí me tincan... Me pasa que me da lata que te llevéis algo que sea como no ficción, porque yo supongo que trabajáis todo el tiempo con eso, también tú escribís no ficción. Ahora, igual este está súper tentador, porque he escuchado mucho de este libro, sobre todo porque al parecer como que cuenta la decadencia de Estados Unidos como a través de perfiles, entonces eso me parece súper interesante, pero yo creo que voy a optar por recomendarte el de la Lola Larra, se puede decir. Lo dijiste bien, muy bien. Primero porque es una editorial que me encanta, que nos encanta acá en la librería, que es Weathers, que encontramos que hacen un trabajo súper cuidado de edición. Son muy bonitos los libros. Son súper bonitos además. Una estética bien particular. Sí, y es como edición independiente nacional y es como lo que nos representa como un poco como librería. Y además porque tiene esta mezcla entre ficción y no ficción, así que me parece que es como un paso para que, entre que te quedas con esto de la investigación, pero también puedes volarte un poco en que es una novela al final. Así que esta es mi recomendación. Me parece. ¿Te parece? Entonces esto con todos los clientes que llegan, como que Todos. lees su mente y le dices, este es el libro que necesitas. El trabajo que hacemos aquí. Así que ya, tienes que volver después cuando lo leas y bueno, quizás después te puedes llevar los otros. Me parece. Ahí está. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Este me lo llevo de verdad. Esto no Sí, de verdad. Sí, de verdad. No te lo vamos a devolver. Muchas gracias. Yo no sé si ustedes vieron lo mismo que yo, pero lo que yo vi fue al duro de Daniel Matamala, el periodista ancla, inquisidor, como de una obediencia salvaje. La Catalina le dijo, te llevas este libro, y ahí él, como un poodle, aceptó y se llevó el libro que la Catalina le dijo. Es que los buenos libreros tienen eso, como que te miran y dicen, este es el libro que tú necesitas. Y uno les cree, porque si no le crees a tu librero, ¿a quién le vas a creer en la vida? O sea, realmente impactante. Por supuesto. Te vamos a pedir que en Twitter, después de que te lo leas, cuente. Ya. ¿Te gustó, no te gustó, valía la pena o no valía la pena? Ahí les voy a contar. Exactamente. Muchas gracias por haber estado aquí y a todos ustedes también en Twitter, también en Facebook pueden comentar el programa, pueden hacer otras recomendaciones de libros, pueden opinar sobre los libros que escogió Daniel o los que no escogió. Así que le damos muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo programa.